Bien, hoy vamos a ver la tercera etapa de la escuelita, la tercera clase, como bien decía hace un ratito, el tema de convivencia. Le vamos a solicitar a todos los que están eh, esperar cuando está exponiendo Ariel, que va a venir con su experiencia a brindarles a ustedes estos 30 a 40 minutos que les podemos brindar y después haremos el ping-pong de respuesta y sacándose todas las dudas que tengan referentes a este tema. Como siempre decimos y están en nuestras gráficas, si ustedes necesitan el tema de control de gestión para los consorcios, son económicos, salen el 10% de lo que cobra un administrador por mes, así que eso no sería imposible de hacer en el consorcio y les puedo asegurar que les sirve muchísimo en una parte de la economía del consorcio. Y después también lo que le vamos a ofrecer es el tema más adelante de una especie de una asamblea que vamos a hacer virtual con alumnos y mismo con administradores que nos siguen a nosotros, que son asesorados y tratamos de mantener la mejor cordialidad para el consorcista y el administrador, basándonos en todas las nuevas normativas que está viendo el gobierno de la ciudad y las nuevas implicancias que esto le está trayendo. Recordemos que si cumplen, ¿no?, con todo lo que nosotros les vamos informando acá, de las normativas, de los encargados, siempre evitan gastar más plata de la que corresponda. Bien, bueno, le voy a pasar a Ariel la posta, así que les pido por favor que dejen exponer y después hacemos las consultas como siempre hacemos. Nos vamos a tomar el tiempo que sea necesario hasta que se evacúen las consultas de todo lo que estamos exponiendo. Gracias. Bueno, hola Diego, buen día, ¿se escucha ahí? ¿Estamos bien? Bueno, buen día para todos. Sí, sí. A mí me toca hacer un poco el mapa de recorrido de esto que intentamos explicar y por eso los gráficos, a veces las imágenes valen mil palabras. Entonces, tenemos acá una edificación, como decimos en altos, puede ser en altos, puede ser en bajos hacia pulmón de manzana, como son muchos de los conocidos pHs. Eh, y acá es donde se desarrolla la vida, ¿eh? La vida, el sosiego, el descanso y las relaciones de las personas que tienen un inmueble acá compartido con otros. Un inmueble compartido en este sentido. El que es copropietario tiene toda una propiedad acá, ¿eh? De lo cual es 100% titular y tiene toda, por supuesto, las facultades para hacer lo que no esté restringido, lo que no esté prohibido. ¿M? Y además compartido en esto, es decir, esto se sustenta con todo esto, por eso se habla de partes privativas y partes comunes, todo dentro del mismo inmueble de cada uno. ¿M? ¿Y esto a qué conlleva? Bueno, además de las facultades y las obligaciones ya vistas en cuanto a pago de expensas y reparaciones, también lleva una convivencia. Como dijimos en la primera clase antes, eso no estaba bien legislado y regulado a partir del 2015 en adelante. Diego, me parece que hay un micrófono abierto, tal vez si lo puedas cerrar vos porque hace retorno. Gracias. Del 2015 en adelante, la creación de la figura mayúscula o maestra o superior, que es la de un consorcio. Un consorcio es un sujeto. ¿M? Es un sujeto abstracto, incorpóreo, no lo vemos, no lo percibimos físicamente, pero existe. ¿Y para qué existe este sujeto? Bueno, para hacer dos cosas fundamentales. Una que es conservar la propiedad que es de otros, no es de él, es de los propietarios. Cuando alguien dice el ascensor es del consorcio, los palieres son del consorcio, los patios comunes son del consorcio, se está equivocando. Del consorcio no es nada. Del consorcio es simplemente el dinero que manejan sus manos, que entra y sale,
entra en una cuenta bancaria o entra en efectivo y sale con contratos y contrataciones a terceros que proveen esa conservación, y que lo aportan estos, que son los miembros de este sujeto consorcio. Pero el consorcio lo que hace es conservar cosas de otros. Cosas son inmuebles de otros. Estos otros son ustedes, los copropietarios. El consorcio no tiene nada. Lo único que tiene es transitoriamente esta platita, que llega a las manos de un órgano llamado administración y se va con las mismas manos de ese órgano llamado administración, fiscalizado, supervisado por un órgano denominado consejo y regulado o dirigido, gobernado por un órgano de palabra llamado asamblea. Que la asamblea, por supuesto, está integrada por los interesados. ¿Quiénes son los interesados? Los dueños de esa cosa. Que le dicen a este sujeto, cómo quieren conservar esa cosa. Y este sujeto se la delega al administrador, que es la mano, pero lo supervisa este y se lo ordena a este. Entonces ahí componemos esta situación orgánica, que así es como la ley dice, el Código Civil y Comercial de la Nación, que debe funcionar esto, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, ¿qué hace? Conserva. Pero además de conservar lo que es de otros, regula las conductas de esos que tienen sus bienes acá, interpares o interrelacionadas o directas o indirectas entre ellos. Entonces, dos son los motivos de existencia de este sujeto: conservar lo que es de otros y regular las conductas que trajinan entre ellos. Bueno, ambas situaciones las hace a través de este sujeto. Ahora bien, la conservación implica que estos sujetos, los copropietarios, no puedan hacer nada sin pedírselo al sujeto consorcio. Entonces, si tengo una reparación para hacer en mi unidad, se la debo pedir al consorcio y él la ejecuta. Yo no puedo tocar nada de partes comunes, ¿de acuerdo? Bien, y si tengo que pagar expensas, nadie me lo va a venir a reclamar a mí, sino el consorcio. Es decir, me lo están reclamando todo el resto de mis vecinos, que son los que están poniendo la plata que falta de mi parte, pero a través de esta figura. Lo mismo al revés, si tengo la decadencia material que me viene desde acá, no le reclamo al de arriba, ni al de más arriba, ni al otro intermedio, no nos reclamamos entre nosotros, siempre a través de intermediado por el consorcio. Bueno, con las cuestiones de conducta pasa algo similar, con una pequeña diferencia, que ahí sí, a veces, en uno de los casos puede llegar a haber reclamo interpartes, es decir, se rompe un poco esta cadena de pasar a través del consorcio. Básicamente, ¿cuándo? Bueno, cuando hay afectación particular. Si bien se puede hacer a través del consorcio, cuando el consorcio no se involucra, puede llegar a existir esto. Ahora, ¿a qué nos referimos con cuestiones de conducta? Bueno, están legisladas en el mismo Código Civil 2047, son las prohibiciones. Prohibiciones son prohibiciones de conducta. Que es de uso también, por supuesto, es de uso del inmueble. Entonces está ahí: no variar el destino, no depositar mercadería peligrosa, no realizar actividades riesgosas. Y luego hay una que es muy, muy amplia, muy abierta, que es evitar incomodar a los otros rompiendo la normal tolerancia. ¿Y qué significa esto? Bueno, no molestar. Ahora, ¿cuál es la normal tolerancia? Bueno, eso es una gran discusión. La normal tolerancia para Diego puede ser una, porque le afectan los ruidos, los chirridos del piso, del piso superior. Los chiquitos que andan en triciclo adentro, y a mí eso no me molesta, y a mí me molesta el ladrido del perro, y a él no le molesta porque tiene perro. Entonces, bueno, la normal tolerancia depende de cada uno. Hay un consenso generalizado que en la normal tolerancia significa que el de al lado no me puede agredir, ni tirarme piedras a mi puerta, ni pateármela cada vez que sale, o el perro no me puede morder, o tampoco pueden escuchar música a las 4 de la mañana a todo volumen, o hacer fiestas todos los fines de semana. Bueno, hay algunos consensos de normal tolerancia,
pero son ultra variados, los matices son interminables, es decir, si uno se pone a analizar casos particulares, cada uno de ustedes debe tener o conocer o tener la referencia de casos, y algunos son inéditos e insólitos, pero siguen apareciendo casos extremos de convivencia o de imposibilidad de convivir en una comunidad cerrada, sellada, e indefectible, porque nos obliga, incluso ya nomás desde el mismo acceso compartido y el medio de elevación y las escaleras, bueno, los residuos, todo eso genera cuestiones de convivencia. Ahora, ¿qué pasa cuando se rompe con esta idea de las prohibiciones? Es decir, estas son las prohibiciones, no hacer, son obligaciones de no hacer. Ahora, si alguien las rompe, ¿qué sucede? Bueno, ahí viene el 2069, que es el que corrige, que debería estar a continuación del 2047, pero bueno, fue postergado más adelante, que es la corrección a las infracciones de convivencia. ¿Y cómo se corrigen? Bueno, la ley nos dice llevándolo a un juez, es decir, llevándolo al Poder Judicial. ¿Para qué? Para que un magistrado, con la fuerza de la autoridad, lo haga cesar en la incorrección o en la infracción que somete a los demás. Bueno, ahora, existen pasos intermedios, lógicamente, antes de ir a la justicia. Está el diálogo con el infractor. El diálogo puede ser mensaje de texto, puede ser llamado telefónico, puede ser bueno, una asamblea, por supuesto, convocamos asamblea, cuestiones de convivencia, vamos a regularizar un poco, está pasando esto, aquello, no hay que hacer esto, no hay que cerrar la puerta con llave las 24 horas, bueno, esas cuestiones, y ante el hecho de una infracción reportada por uno, por dos, por tres o por los que la estén sufriendo al sujeto consorcio, por eso hacíamos la asamblea, el consorcio habla por asamblea, y cuando no pasa nada en la etapa de diálogo y se quema, bueno, ante algo reportado al sujeto consorcio y este delegado a la mano del administrador firmará una intimación e irá como una intimación formal, para que cese, Si esta intimación no surte efecto, bueno, existirá la mediación prejudicial ya con abogados, con un mediador del Ministerio de Justicia, y si esto tampoco surge efecto a través de un acuerdo conciliatorio, bueno, irá a la justicia, y ahí vamos acá al Poder Judicial, para que un juez lo haga cesar a la fuerza. Ahora, ¿cómo hace un juez cesar a la fuerza? Y esto es lo un poco dramático del asunto, es como un juez hace cesar a la fuerza que una persona se comporte como se debe comportar, o deje de tener mercadería depositada que es ígnea o que es nociva o que es tóxica o lo que fuere, o deje de generar actividades riesgosas, como muchas veces se conocen acá en el microcentro los casos de prostitución, con personas que abren y cierran la puerta a otros ajenos que nadie los conoce y que vienen a ejercer esa actividad, y genera mucho desconcierto porque son a toda hora de la noche, de la madrugada, y personas extrañas, y muchas veces, bueno, ayuda con psicotrópico y toda esa parafernalia que viene adherida a eso, ¿no? Luego, que no vulneren la normal tolerancia, es decir, que dejen los perros de ladrar, que dejen los chicos de correr. Bueno, ¿cómo hace un juez para controlar eso? La verdad que no lo puede controlar, de ninguna manera, porque tiene que poner un fiscal o un escribano o un policía de consigna todo el día, 24 horas en el edificio, y cada vez que este sujeto que vulnera esas prohibiciones tiende a cometerla nuevamente, le pone el límite. Bueno, esto no existe. Entonces, ¿cómo hace un juez? Le pone multa. Entonces, es una multa. La condena es una multa que repercute así en una multa que se ejecuta judicialmente. Y no estamos hablando de las multas internas, no hablamos de la multa interna. Esas son otra cuestión que ahora vamos a tocar un poquito, que ya la vimos en el primer capítulo de estos encuentros,
donde hablamos de reglamento interno de convivencia y cómo se tratan de someter con multas, pero acá dentro, en la vida consorcial o en la vía consorcial y no en la vía jurídica. Estas de las cuales le hablo son multas del Poder Judicial, ¿de acuerdo? Se denominan, bueno, se pueden denominar astreinte, se pueden denominar condena judicial, ¿eh? Que son desacatos a la autoridad del juzgador, es decir, le dice cese y en cuanto le traen prueba que no cesó, bueno, o manda un oficial de justicia a hacer reconocimiento o establecen sus pautas, cuáles van a ser los medios de prueba que requiere para saber si cesó o no, y ahí aplican multas dinerarias que se ejecutan y que, bueno, a la larga terminan en el embargo y la subasta del inmueble para hacerlas efectivas, con lo cual se termina desalojando a las personas que supuestamente son las que incurren en estas inconductas, ¿verdad? Bien, entonces, estos son el planteo del inconveniente. ¿Quién lo regula? El consorcio. ¿Quién es el facultado a dialogar? El consorcio. ¿Quién es el facultado a intimar? El consorcio. A mediar el consorcio y a llegar al Poder Judicial y obtener una condena y cobrarla el consorcio por la inconducta de alguien, de todo tipo, ¿de acuerdo? Bien, ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando no es el consorcio quien sufre? Y cuando digo el consorcio, no porque éste lo sufra, porque este es incorpóreo, es algo abstracto, es un vacío, pero es jurídico, sino cuando lo sufre su membresía en común, y a una o capitaliza toda esa cantidad de reportes de quienes vienen sufriendo y decide tomar las riendas el consorcio, así como lo estamos diciendo. El consorcio dialoga, el consorcio intima, el consorcio media, el consorcio judicializa, pero lo hace en conjunto y el opositor es el infractor. Y acá en el consorcio están todo el resto, aún los que no son afectados. ¿Por qué? Y bueno, supongamos que varió el destino. Entonces el consorcio dice, no importa si afecta o no afecta a nadie, está violando el destino reglamentario, no tiene que haber afectación, no es necesario que haya afectación, solamente la violación, o se lo ve ingresar tachos y tachos de pintura, y se ve que te tiene una pinturería en la casa y bueno, y genera un peligro por mercadería peligrosa. Bueno, está violando, no pasó nada, no hubo perjuicio, no sucedió nada, pero hay una violación del reglamento y de la ley y el consorcio activa de esa manera. Entonces toma la bandera de eso. Ahora, ¿qué sucede cuando es alguien que sufre los avatares de esas infracciones y es él solo el que lo sufre? Entonces, viene y le pide al consorcio, pide llamar a una asamblea para que todos los demás se enteren lo que está sufriendo y hagan esa unión y se confluyan con él y vayan como consorcio contra el infractor, pero los demás no le dan bolilla y le dicen no, a nosotros eso no nos interesa, te pasa solo a vos, mirá, que el perro del de abajo tuyo ladre o que el gato se te meta en tu casa o que te suceda tal cosa, te pasa solo a vos. La verdad que a nosotros no queremos que el consorcio haga todo este camino, así que hacelo vos. Bueno, cuando no se trata de infracciones reglamentarias formales, quiere decir que simplemente incumplen la ley o incumplen el reglamento, sino que además le generan un perjuicio concreto a este afectado, le generan un perjuicio a él, llámese un perjuicio moral, perjuicio ético, porque las costumbres del otro no le gustan, son desagradables, las conductas lo molestan, rompen su tolerancia normal, o lo agreden o lo violentan o lo lesionan o lo que fuere, y él tiene un perjuicio, sufre un perjuicio, hasta puede ser psíquico, puede ser físico. Bien, entonces, cuando éste sufre un perjuicio, tiene acción directa. ¿Cuál es la acción? La misma. El Poder Judicial, pero por uno, el afectado, ¿de acuerdo? Entonces, o bien la acción la inicia el consorcio, aunando a todos contra el infractor, o bien cuando hay un perjudicado directo que le puede demostrar, es más difícil, porque acá
La violación es abstracta, no se precisa perjuicio para cuando lo hace el consorcio, va al juez y el juez dice cese en la conducta. Ahora este tiene que demostrar una afectación personal. Y se la lleva al juez y el juez dice de la misma manera cese en la conducta. Y ahí la multa judicial irá a favor del que lo viene sufriendo, lógicamente, y no será del consorcio, pero este estará solo en su demanda contra el otro infractor. Y acá, claro, esto es lo que ustedes normalmente en la vida diaria escuchan como cuando le van a pedir al consorcio que entienda la causa, que la agarre, que se aboque en la causa a ustedes y que el interés suyo confluya en el interior del mar y vayan todos contra el infractor, y el administrador dice no, es una cuestión de vecino, arréglese usted. Bueno, está mal la respuesta del administrador, habrá que llamar a asamblea y convocar a todos los interesados en saber si el consorcio es el que va contra el infractor, y cuando todos me dicen que no y me dejan solo, bueno, entonces tengo la activación, pero tengo que demostrar que hay un perjuicio. Y el perjuicio además tiene que ser actual y subsistente, lo cual a veces es muy difícil de demostrar. El problema con la convivencia y la demostración es la actualidad de la demostración, porque es muy difícil demostrar que el vecino pone la radio a todo volumen a las 4 de la mañana porque lo puedo grabar, pero esa prueba no está certificada, o tengo que traer un técnico con un decibelímetro que calcule las ondas de vibración y las ondas sonoras a ver si rompen el marco regulado jurisdiccional de acá de cada localidad y de cada zonificación. Bueno, entonces muchas veces se hace difícil cuando uno lo lleva a la prueba del juez, el juez viene a constatar justo ese día no sucedió lo que tenía que suceder, entonces bueno, es difícil, pero nada es imposible. Ahora, si va por el consorcio, si esta persona logra hacerse entender por el resto y acompañarse, es más sencillo porque el consorcio puede con mayor fuerza tratar de probar esas infracciones en conjunto. Incluso la intimación tiene otro grado de seriedad y la coparticipación en asamblea será más abultada, con mayor magnitud y con más fuerza. Bueno, ahora, ¿qué hacen a veces los consorcios cuando intentan dejar de lado esta acción judicial y resolverlo más fácilmente o más rápidamente? Bueno, imponen normas de convivencia. Normas de convivencia más allá de estas prohibiciones, o basándose en estas prohibiciones, las amplían con rigor en el reglamento de propiedad, que pueden estar ahí, o en actas asamblearias posteriores. En definitiva, el reglamento es el estatuto fundacional y las actas son toda la legislación que acompaña a lo largo de los años al estatuto sin vulnerarlo, ¿no? Sin alterarlo en su sustancia, pero puede surgir de actas. Y cuando esas actas asamblearias que dictan normas de convivencia suceden, la gente la suele llamar reglamento interno o reglamento de convivencia. En realidad no son reglamentos, son actas asamblearias, como ya lo dijimos. Simplemente se transforman en reglamento cuando estas actas alcanzan 2/3 partes del total de las unidades funcionales y se eleva a grado de modificación del reglamento de propiedad en función del 2057, que pide esta mayoría, y además la inscripción en el registro de la propiedad inmueble de la nueva modificación del reglamento con estas normas de convivencia. Bueno, esto ya es un caso que nunca se da o que muy pocas veces se da para agregar normas de convivencia en un reglamento de propiedad. Entonces siempre quedan como actas y alguien le pone, lo titula reglamento interno, y mucha gente cree que tiene el poder o la virtud o el grado de exigibilidad que tiene un reglamento de propiedad, y tal vez no es así. Y tal vez no es así porque las actas, por supuesto que para quedar conformadas muy firmemente tienen que cumplir con la mayoría absoluta que pide el 2060, y si no con las notificaciones a los ausentes, y además se cuestiona a veces si esas normas de conducta impuesta le generan obligación a quien viene después del dictado de las mismas, porque no estuvo para celebrarlas, es decir, a quienes compran unidades posteriormente al dictado de este acta y no estuvieron para, entonces quizá para ellos sea inoponible. O cuando estas actas no establecen un procedimiento perfecto, como debería ser, de
de formación de una comisión especial disciplinaria, mecanismo o método de reporte de las infracciones, tiempos y plazos para hacerlo, adecuación de la denuncia, formalidad de la denuncia, comunicación al infractor, plazo para darle un descargo, recepción del descargo y formación del periodo de prueba, medios de prueba y dictado de la comisión con la notificación de la sanción y la posibilidad de refutarla o dejarla apelable para que pueda acudir al Poder Judicial. Él también por una multa que en definitiva va de este lado, como una expensa. Entonces se transforma en una expensa particular que tiende a evitar todo el trajín de una demanda judicial para lograr una multa que esta sí es indefectible y esta muchas veces es cuestionable y muchas veces es inexigible o impracticable. Pero, como ustedes ya saben, el cartel radar vigila a veces funciona psicológicamente y cuando esas multas están previstas en una reglamentación y alguien le hace saber al infractor que le van a ser impuestas, ahí cesa la conducta de infracción por el temor a que esto sea realmente aplicable. Bueno, básicamente es esto, para no confundir mucho. Luego nosotros en los talleres que son mucho más especializados y más profundos, ampliamos estas situaciones, básicamente un poco para entender. Creo que con esto estamos. Diego, te paso a vos. Bueno, volvimos. Bien. Consultas, preguntas que tengan para hacer. ¿Alguno? Silvana. Sí, buen día. Estoy sin cámara. La pregunta sería la siguiente. Nosotros acá en el edificio tenemos, no sé si sería convivencia, por las dudas lo pregunto, tenemos un lindero que no sabemos si es cañería o qué es, produce un zumbido fuerte en los pisos superiores, vamos a decir del tercero al cuarto. Obviamente con nuestra administración no se puede hacer nada, así que lo que quería saber es si uno como particular o un grupo de vecinos puede hacer un reclamo a la administración del lindero, porque es un ruido ensordecedor, digamos. De algunos dicen que es cañería, pero bueno, no importa. ¿Uno lo puede hacer particular como grupo de vecinos o sí eso se tiene que presentar en asamblea para que la administración nuestra tome cartas en el asunto? Y el perjuicio lo está teniendo el consorcio. El consorcio los propietarios tendrían que decirle al administrador que está habiendo un ruido, como cuando hay una filtración o como cuando hay algún desperfecto de algo que provocan dentro de las partes comunes hacia adentro, es decir, ahí está provocando. El zumbido está entrando por partes comunes, ¿no? Obviamente a través de las paredes y lugares. Entonces tendríamos que nosotros, como consorcistas, decirle al administrador para que el administrador actúe. ¿Por qué? Porque seguramente eso que vos estás, si es el tema de la cañería, debe ser alguna válvula de retención que está mal y que vibra cada vez que se enciende la bomba, y el zumbido del agua, al no tener la elevación justa con el resorte, generalmente entra un poquito torcido y hace un zumbido que es molesto. Entonces tienen que hacer el reclamo el consorcio al otro consorcio. Bien, gracias. No, de nada. ¿Alguna consulta más? ¿Ninguna? Margarita. No, desbloqueate. Ahí está. Ahí está. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Yo tengo varias consultas para hacer, pero bueno, voy Hasta a hacerme las 12 podemos, más de las 12 no. Bueno. Una consulta. Usted habló recién usted o su compañero hablaron de la mediación. Cuando hay una mediación, nosotros, el edificio tuvo una mediación con el calderista,
Ahora, hemos preguntado al administrador en varias oportunidades qué resultó de esa mediación. Y él, bueno, la respuesta que me dio a mí es, en su momento lo van a saber. Y después, por otro lado, que no recuerdo bien quién fue que lo dijo, que no se dan a conocer los resultados de la mediación. Yo, la verdad que de eso no entiendo. No, no es así. Igual lo vimos en el video, perdón, en la clase anterior, pero la mediación es un lugar donde se tienen que resolver las cosas del consorcio, pero el consorcista tiene el derecho de saber la situación que está y cómo viene esa mediación. Vos lo tendrías que estar pidiendo, más allá de que no es de esta charla, pero vos lo tendrías que estar pidiendo al administrador que te lo pase, que te pase el acta de asamblea, que te pase el informe, y si no te lo quiere pasar, le tendrías que pedir a través de un mail el acceso a la información, ¿bien? Porque es una obligación. Tiene varias obligaciones de pasarte. En la ley 941 dice que dentro de las 48 horas el administrador debe notificar a los consorcistas bajo la información de cualquier reclamo o nota que tengan. Es decir, no solamente esa mediación, sino un reclamo de un consorcista a otro consorcista también debería ser notificado. Bien, ahora, no lo hacen, entonces ya estarías en una infracción como administrador, que eso después lo vamos a ver en la ley 941 y en la otra, pero te lo voy a explicar, pero tratemos de no irnos de la consigna de hoy. Y a la vez también tiene una infracción si no te la muestra por el artículo 9, inciso F del acceso a la información. Si vos querés, Margarita, después me mandás un WhatsApp, me pedís para ver que el administrador te lo dé y yo te... ¿Cómo se llama? Y yo te paso un archivo de acceso a la información, Margarita. Bien, yo sé que tu consorcio es un consorcio que está teniendo bastantes problemas, pero bueno, vamos a tratar de solucionarlo si es que vienen a las consultas que le damos nosotros. ¿Bien? ¿Alguien más? ¿Nadie más? Perfecto. Bueno, los esperamos. Me quiero hacer otra pregunta, ¿puede ser? Dale. Con respecto a la multa que se le cobra a la persona, al que sea, ya sea consorcista o administrador, ese dinero ¿va para el fisco o va para el consorcio? No, la multa A ver, vos me estás hablando de la multa que le ponemos los consorcistas a través de una resolución de una asamblea al que nos está trayendo el problema, a otro vecino, a otro ocupante, decís. Sí, al por consorcio. ejemplo. Ahora, la multa que le pone el gobierno o defensa del consumidor al administrador, eso va para otro lado. Pero lo que es interno es interno. Bueno, está bien. Tengo más cosas, pero bueno, no les quiero quitar tiempo. No es tiempo, no nos quitas. Aprovechá, si nadie está preguntando, seguí vos. Bueno, no sé, ¿no hay nadie que pregunta? No, si no ya te hubiese bloqueado. Bueno, nosotros usted lo conoce, es un edificio de 925 departamentos, las Torres de Mateu. Bueno, y hubo que comprar una caldera. Ahora, la caldera se compró, se terminó de pagar en abril y todavía la caldera no funciona. ¿Motivos? Yo ayer le mandé... ¿Motivos? Todavía no está habilitada, todavía no puede ser. Es un motivo. Ayer le mandé un mail, porque yo me manejo con mail para que quede constancia. Muy bien. Y me dijo, se está trabajando en el tema. Yo sé que se está trabajando en el tema, pero estamos en invierno, tenemos agua fría. Hagamos una cosa, Margarita. Tratemos de la consulta de hoy, que sean de esto. De eso, si querés, venís y vemos y te lo solucionamos. ¿Bien? Igual si es un tema de habilitación, hay que esperar porque ya hubo hubo varios problemas con calderas que no estaban habilitadas, llega a pasar algo, el seguro no lo cubre y puede llegar a explotar todo el edificio. No, seguro, eso yo no lo quiero. Habría que ver el por qué todavía no está habilitada, porque eso lleva pasos
y se va haciendo. Sé que el tema de la caldera de tu edificio se estaba armando dentro del edificio y esas cosas. Después, ¿cómo terminó? No lo sé. Así que si querés, después nos pedís un turno, te venís y lo vemos. No hay ningún problema. Bueno, ¿Bien? está bien. Gracias, no lo molesto más. No, no hay problema. Ana. Hola, buen día. Buen día. Ahí encendí la cámara. Le pido mil disculpas, ¿no? Pero a mí me pasaron la información y yo ya llevo la tercera clase con ustedes. Estoy tomando nota de todo y demás. Yo sé que subieron los videos, según lo que tenía entendido en la primera clase. Pero usted me puede informar qué entidad son ustedes para poder contar, a saber hasta qué punto puedo contar con ustedes en algunos casos. Bueno, nada. Sí, Historia tenés. o si pertenecen, si es algo público. Nosotros somos una ONG, una asociación civil de defensa del consumidor, y también somos independientes, cada uno con su profesión habitual. En este caso estoy dando las charlas a través de mi empresa, que es Solución en Propiedades, pero nosotros, cada uno de nosotros, pertenecemos a una asociación civil de defensa del consumidor. ¿Bien? Después cualquier cosa, si querés, me mandás y te mando la página y todo lo de la asociación, no hay problema. ¿Bien? Perfecto. ¿Alguna Perfecto. consulta más? Para saber cómo llegar a ustedes de lo que están informando en estas 3 clases que están fantásticas, pero bueno, para tenerlos como guía. Igual dentro del WhatsApp mío tenés toda la información nuestra. Si querés mandar un WhatsApp, te atendemos acá en las oficinas, no hay ningún tipo de problema. Es decir, nosotros ya tenemos más de 120 videos en todo lo que es la asociación y solución en propiedades, desde hace más de... La asociación tiene 25 años, la otra asociación también a la cual estamos colaborando también tiene más de 15 años, son las únicas especialistas en propiedad horizontal en Latinoamérica, lo cual también hemos estado representando en el primer Congreso Internacional de Propiedad Horizontal, que fuimos los únicos, y ahora estamos convocados para el tema de la modificación de la ley 941. Bien, no nos gusta a nosotros mucho hacernos alarde de lo que hacemos, es decir, la gente nos conoce, pero nosotros generalmente no hacemos porque esto no es un negocio, sino es algo que nosotros hacemos de profesión, y la mayoría de los que están hoy presentes acá son alumnos míos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que también soy docente ahí. ¿Bien, Ana? Perfecto, gracias. No, de nada. Emilio. Emilio, desbloqueate o habla. ¿Levantaste la mano? No te escucho, Emilio. Emilio, Neri. Hola, buen día. Yo soy de la vieja escuelita. Digo, ¿qué pasa con los perros agresivos? Te escucho muy bajo, Neri. Hola. Ahora sí, dale. ¿Y qué pasa con los perros agresivos que los sacan sin bozal? Bueno, hay normativa del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que te dice que están distintos animales peligrosos y además tienen que sacarlo con correa y con bozal. Ahora, el problema que tenés, Neri, es, imagínate que vos con tu pichicho salís y muerde a alguien, lo rajuña, a un nene que lo quiere tocar, a una persona que se le tira encima solamente para jugar. Ahí vos ya estás teniendo un problema muy grave, con la persona que estás agrediendo. Te va a ir contra vos, no va a ir contra el consorcio, excepto que sea a través de un personal del consorcio, es decir, un empleado que es dependiente del consorcio. Entonces ahí sí el consorcio va a tener problemas, pero después el consorcio va a tener que ir contra esa persona. Porque acá el consorcio tiene 2 terrazas. Te escuchamos muy bajito, Neri. No se entiende. Ahora. Y más o menos. Ahora. Yo porque te quiero y te escucho, pero si no. Y ahí. Ahí, a ver.
Es que tengo micrófono separado en el monitor. Bueno, que acá hay 2 perros grandes y uno de ellos es muy agresivo y no hay manera de hacerlo entender a la mujer que lo saque como sale. Incluso se para como en 2 patas que ella misma no puede sostener. Bueno, hacé una cosa, Neri, porque se te escucha muy cortito. Vos ya sos vieja conocida de nosotros de hace más de 5 años, así que cualquier cosa después mandame un audio, vemos y te preparamos algo para que le envíes al administrador para que tome los recaudos necesarios para la convivencia ahí en el edificio. ¿Bien? Gracias. Porque te escucho muy bajito. Emilio, no está saliendo, Emilio. Uno de mis alumnos estrella del Abasto, pero no está saliendo al aire. Lamentablemente. A ver, habla, Emilio. Subí el micrófono, subí el volumen de tu máquina, a ver. No estamos. Bien. ¿Alguna persona más? Si no lo damos por finalizado, los esperamos. Ana López, estás invitada, como siempre. Cualquier consulta que quieras, Ana, te podemos brindar de 3 o 2 veces por semana, según como vengan las semanas, consultas gratuitas, presenciales en la asociación, así que estás invitada previo turno, ¿no? Igual que todos los demás. Así que bueno, la clase que viene vamos a dar el tema de la ley 941 y la posterior vamos a hablar un poco de lo que es las mediaciones, dónde se hacen las conciliaciones, qué es diferente una a la otra, qué pasos hay que seguir, cómo se deben hacer, si convienen hacerlas o no convienen hacerlas, siempre buscándole el bienestar al consumidor y tratar de que no les sea costoso y que lo puedan hacer de forma gratuita e independiente. Gracias por participar, nos vemos la semana que viene. Saludos. Chao, muchas gracias. Muchas gracias por todo, ¿eh? Gracias, Diego.